Hola chicos, sean bienvenidos a esta su nueva clase del curso de Cálculo 3. Y en la clase inmediatamente anterior, básicamente estuvimos platicando de lo que eran vectores en general, de lo que uno podría considerar como, o sea, algunos ejemplos de lo que uno podría considerar como un vector. Y en particular, nos concentramos en los vectores de dos dimensiones, definimos operaciones en los vectores, cosas que ya ustedes muy seguramente ya han visto más de una vez. Eh, pero la retomamos desde una perspectiva un poco más geométrica, ¿no? Y pues que ustedes entiendan principalmente que pues ahorita vamos a estar en todo lo que es este curso, pues convirtiendo, por ejemplo, de vectores a escalares, de escalares a vectores, etcétera, etcétera. Entonces, lo principal de la clase anterior, pues eran las operaciones que estábamos ejerciendo. En esta clase, pues vamos a abordar, pues, los vectores en tres dimensiones. Y entonces, para hablar de tres dimensiones, pues necesariamente pues vamos a introducir eh, un sistema de coordenadas, ¿no? Entonces nos salimos del plano, ¿verdad? Y nos vamos a un sistema de coordenadas tridimensional. Son, como platicamos la clase anterior, estamos restringidos a solo dos, tres dimensiones, ¿no? En realidad, todo lo que vamos a platicar aquí, pues se puede extender, perdón, a múltiples dimensiones. Entonces, un eje, ustedes ya lo conocen, ese es nuestro típico eje de coordenadas en tres dimensiones, y uno hace una elección sobre este eje de coordenadas que típicamente se conoce como la regla de la mano derecha. En la regla de la mano derecha, lo que vamos a hacer es, por aquí voy a tratar de poner esta figura. Entonces, como ustedes ven, vamos a colocar pues nuestros dedos, ¿no? Esto es un truco mnemotécnico simplemente, y es una elección, porque la elección es arbitraria, pero es la elección más común que utilizamos en ciencia. Entonces, pues, si no quieren llevar la contraria y que nadie los entienda y que sea como complicado comunicar las cosas, pues todos usamos la lección de la regla de la mano derecha. Entonces, como ustedes ven en la figura, es simplemente orientar los ejes de tal manera que el eje X coincida pues, con nuestro dedo índice, el pulgar el eje Z y el anular el eje Y, ¿verdad? Es básicamente, en términos de estas figuras, que vuelvo y repito, pues es una elección arbitraria del sistema de coordenadas, pero pues así podemos elegir nuestras coordenadas y un orden en el cual nos podamos entender todos. Entonces, regresando a la figura anterior, ya puedo quitar esta. Entonces, aquí, por ejemplo, podríamos entonces decir que por ejemplo, es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z, ¿verdad? De tal manera que están cumpliendo la regla de la mano derecha. Y es una elección arbitraria que hacemos para, pues vaya, realizar operaciones en un plano cartesiano de tres dimensiones, ¿sale? Entonces ahora permítanme utilizar mi graficador favorito para comentar acerca de la representación de puntos en tres dimensiones. Pues vamos a imaginar un punto, digamos B0, ups, aquí no se escribió nada, B0, que digamos en este graficador en particular, pues ya se imaginarán, necesito tres números, ¿no? O sea, en la clase pasada veíamos que un vector en dos dimensiones requería de dos entradas, en este caso pues requerimos de tres entradas, ¿no? Y entonces la manera en el que este lenguaje de programación se escriben los vectores, pues es de esta manera. Ignoren eso, no es importante. Lo importante es que necesita tres entradas. Entonces vamos a darle tres entradas.
y arbitrariamente le voy a dar 0, menos 1 y 2, digamos. Entonces, básicamente estoy diciendo que la coordenada primera, pues tiene 0 unidades, la segunda coordenada tiene menos 1 unidades y la siguiente coordenada tiene 2 unidades, ¿no? También puedo pensar en otro punto, otro punto B1, también de otras coordenadas, 1, 1, 1, ¿vale? Y entonces lo que quiero es que veamos gráficamente pues la representación de esto. Ya digamos, hoy día pues, conviene mucho que ustedes aprendan a trabajar sobre algún lenguaje en particular para que puedan representarse cosas y lo puedan visualizar, porque pues hacerlo en papel, sobre todo dibujos en 3 dimensiones, pues ya es un poco más pesado. 2 dimensiones no es tanto. Bueno, entonces simplemente los voy a graficar en 3 dimensiones y por ejemplo voy a graficar el punto 0. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí pues me ha hecho una gráfica que no es así como que la que estamos tradicionalmente acostumbrados, pero sí es una gráfica en 3 dimensiones. Vamos a poner el origen en el punto 0, 0, 0, ¿sale? Y ahora sí, esto se va a parecer un poco más a lo que tradicionalmente tenemos. Aquí, fíjense que nos ayuda mucho sabemos que este programa pues está con base en la regla de la mano derecha porque es la convención usual. Entonces el eje X lo tenemos naturalmente en esta dirección, ¿no? Este es el eje X porque ya sabemos que ahí tenemos 0 unidades, por ejemplo en el punto B0 que es el que estoy graficando acá. En el punto, en la coordenada Y tengo menos 1 unidades, que lo vemos acá, menos 1 unidades. Entonces esta es la coordenada Y. Entonces, ¿para dónde es este es el eje negativo? ¿Para dónde es el positivo? Pues para allá, ¿verdad? Entonces, ¿hacia dónde? De acuerdo con la regla de la mano derecha, lo pueden hacer ustedes ahí en su casa, pues si este es X y el otro es Y, el positivo, el Z es el de arriba y en efecto ahí tenemos las 2 unidades de B0. Grafiquemos entonces B0 y B1 nada más para comparar ambos. Entonces, claro, ahí tenemos el punto de nuevo azul, pero afortunadamente, digamos, ya nos deja ver un poco más el eje Y de esta figura, ¿no? Entonces aquí vemos nuestro eje de coordenadas. Este es el eje X, este que estoy señalando aquí. Este es el eje Y y este es el eje Z. Solo que está pues como tradicionalmente lo vemos usualmente pintado es así. Pero bueno, aquí está pintado diferente y por eso en parte lo traigo dentro de este curso para que pues salgamos de la rutina, ¿no? Y bueno, la representación, digamos, aquí está el punto B1, que es de coordenadas 1, 1, 1, pues lo tenemos aquí bien representado, ¿no? Entonces, básicamente, pues no es algo muy nuevo para ustedes, es simplemente un recordatorio, como graficar en 3 dimensiones. Les repito que ya va siendo hora de que utilicen herramientas computacionales para representarse las cosas porque pues es lo más usual y ya pues es un estándar, ¿no? Por supuesto que estos tipos de lenguaje pues excede de los propósitos de este curso, pero ustedes lo saben, las herramientas están ahí y representarse ahora puntos en un espacio tridimensional es muy trivial. Entonces ahora la pregunta que quiero abordar es cómo construyo un vector que vaya desde este punto B0 a este punto B1, ¿sale? Entonces, teniendo aquí nuestra, digamos, figurita que estábamos graficando ahora. Entonces tenemos nuestros puntos, este era el punto B0, digamos, no sé, no se ve muy bien. Este es el punto B0 y este es el punto B1, ¿no? Entonces, B0 tiene unas ciertas coordenadas. Voy a escribirlas como X0,
y0 y z0, y el punto B1 tiene también coordenadas, entonces x1, y1 y z1. Entonces la pregunta es ¿cómo construyo o cómo puedo construir un vector? Fíjense que estos eran puntos, o una recordatoria de cómo representar puntos en 3 dimensiones y cómo visualizarlos, y la regla de la mano derecha en cuanto a la elección de los ejes que hacemos en 3 dimensiones. Pero la pregunta va ahora un poco más allá, ¿no? ¿Cómo construyo un vector que vaya desde este punto 0 a este punto B1? Entonces, ese vector que yo lo voy aquí a llamar, no sé, el vector P, digamos, vector P, ¿cómo lo puedo construir dados 2 puntos? Entonces, eso es muy fácil, yo creo que ustedes también lo reconocen. Pues es simplemente restar esta posición, ¿no?, de esta. Y lo veíamos ayer un poco cuando hacíamos la suma de vectores en 2 dimensiones, ¿no? Cuando les mostraba yo pues el diagrama, ¿no?, de la posición alrededor de las avenidas y demás, y de cómo era muy claro que el recorrido total pues era la suma de 2 vectores. Entonces de ahí también puedes pensarlo en términos de estos puntos, porque al fin y al cabo son puntos en el espacio, ¿no?, que tú podrías pensar entonces que hay un vector, que va desde el origen hacia este punto. Esto lo quiero pintar con otro color, disculpen. Que hay un vector que va desde el origen hasta este punto, ¿verdad?, y otro vector que va también desde el origen a este punto, ¿verdad? Entonces, fíjense que queda muy claro que de acuerdo a lo que veíamos, entonces la suma de este vector amarillo, más pues ¿qué resultante da? Pues da ¿verdad? De tal manera que de ahí puedo despejar este P. Es decir, ¿qué acabo de decir? Entonces es muy claro que la suma del vector, aquí gráficamente, vector B0 más P, que sería pues me va a dar B0 más P, me va a dar de acá, el B1, ¿verdad? De donde yo puedo despejar inmediatamente P. Entonces B1 menos B0. Que si lo traduzco a coordenadas, pues es lo que iba justamente a escribir acá, que el vector que va desde aquí hasta acá, desde este punto B0 a este punto B1, simplemente lo construyo como x1 menos x0, y1 menos y0 y z1 menos z0. Entonces, pues es simplemente un recordatorio. No creo que sea la primera vez que vean esto. Simplemente, dado que lo vamos a utilizar más de una vez y que ahorita estamos ya hablando en 3 dimensiones, no nos salimos del plano, pues conviene repasarlo, ¿no? ¿Qué operaciones se pueden utilizar aquí? Bueno, pues podrías preguntarte, por ejemplo, cómo llego al punto medio, ¿no? Que esa pues es algo también interesante que te puedes preguntar, o sea, cómo voy desde este punto a la mitad, ¿verdad?, de este vector. O sea, un punto intermedio entre B0 y B1, y entonces queda muy claro que pues es simplemente agarrar el vector P y partirlo a la mitad, ¿no? O sea, si yo tengo un problema en el que dados 2 puntos en n dimensiones, en este caso es en 3 dimensiones, pero por favor tengan muy presente que todo lo que estamos viendo acá se extiende para múltiples dimensiones. Entonces, dados 2 puntos, pues yo puedo querer saber dónde está el punto medio. Entonces va a ser muy fácil porque simplemente yo construyo el vector que va desde el punto inicial al punto final,
utilizando esta regla, si tengo más dimensiones, pues agrego el número de dimensiones que corresponda. ¿Y cómo encuentro el punto medio? Pues ayer veíamos que los vectores multiplicados por un escalar, pues se podían o hacer más grandes o hacer más chicos, ¿no? O sea, si yo multiplico por 1, pues obtengo el mismo vector. Si yo multiplico por 0, pues obtengo el vector 0. Bueno, aquí no me deja hacerlo. Si yo lo multiplico por un número negativo, pues obtengo un vector en la dirección opuesta. Y si justamente lo multiplico por un medio, pues me da justo a la mitad, ¿verdad? Entonces, el vector a la mitad, vamos a escribirlo como P, un medio, pues va a ser la mitad de P, ¿verdad? Eso lo veíamos, estoy diciendo ayer, pero en la clase anterior, perdón. Costumbres de cuando nos veíamos en clase en vivo, ¿no? Entonces, ¿esto qué va a hacer? Eso es x1 menos x0 partido entre 2, y1 menos y0 partido entre 2 y z1 menos z0 partido entre 2, ¿correcto? Y entonces, así podemos, por ejemplo, tener una herramienta extra para encontrar el punto medio de dos puntos en 3 dimensiones, en 4 dimensiones, en n dimensiones en general, ¿no? Vale también preguntarse entonces cómo sería la magnitud de un vector en 3 dimensiones. Entonces yo creo que pues para ustedes no es ningún secreto si yo me preguntara, si yo tengo este vector P, y quisiera yo saber la magnitud de ese vector en 3 dimensiones, pues va a ser de nuevo, como los veíamos en la clase anterior. Cada uno de las entradas del vector, vamos a ver, estas son las entradas, digamos, elevadas al cuadrado, sumadas y la raíz cuadrada de eso. Entonces, la operación de, digamos, convertir a través de la magnitud un vector en un escalar, pues lo representamos también en 3 dimensiones por estos postecitos, ¿no? Y en este caso, pues entonces, ¿qué vamos a tener? Dado que tenemos el vector P. Pues fíjense que va a ser cada una de las entradas al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué entrada es la coordenada primera o la que llamamos comúnmente X? Pues es esta, ¿no? Es x0 menos x1. Entonces, esa va acá. x1 menos x0 y elevada al cuadrado, ok, elevada al cuadrado. Suma, ¿no? Muy importante, suma. La segunda entrada o lo que llamamos la coordenada y de ese vector, en este caso del vector P es y1 menos y0, ¿no? Entonces esa no la llevamos, la ponemos acá y la elevamos al cuadrado porque eso nos dice la regla, ¿no? Y finalmente la última entrada, o la que llamamos coordenada z, hacemos lo mismo. La llevamos por aquí y la elevamos al cuadrado y tomamos la raíz de ese resultado. Y eso es lo que nosotros conocemos como la magnitud, que obviamente es pues la magnitud en 3 dimensiones. Incluso de aquí es inmediato que para adelantarnos un poco a cosas que vamos a ver, pues que si yo tengo un vector en 3 dimensiones cuya magnitud es constante, puedo y dejo libre, voy a decir que el punto P0 es fijo, pero P1 es libre, ¿sale? Entonces el punto B0 es fijo, pero el punto B1 es libre, es decir, yo lo puedo mover, este vector lo puedo mover, pero lo voy a mover permaneciendo la magnitud constante, ¿verdad? Entonces, ¿qué figura voy a construir? Pues es muy obvio, ¿no? Voy a construir una esfera, ¿no? Y entonces, pues de aquí me va a salir la ecuación de una esfera, dado que si esto pues es fijo, entonces ese va a ser el radio. Si elevo al cuadrado esta ecuación, pues voy a tener el radio al cuadrado. Entonces, ¿qué me va a dar? Pues me va a dar x1, que la voy a llamar x, porque ahora ya no es fijo, es un número, menos x0 al cuadrado más y1.
la voy a llamar y porque ya no es fija, al cuadrado más z igual z1 es z menos z0 que sí es fijo al cuadrado. Y eso es una ecuación que ustedes ya han visto que es la ecuación de una circunferencia en 3 dimensiones cuyo origen está en el punto x0, y0, z0. Y todo ha sido pues consecuencias, o sea, son cosas que yo sé que ustedes ya han visto, nada más las estamos repasando por conveniencia, porque pues es algo que vamos a estar viendo más de una vez aquí. Y pues es lo que les quería yo aclarar de que, digamos, estos vectores en 3 dimensiones pues nos sirven mucho y vimos que podemos construir una circunferencia si mantenemos su radio, su magnitud constante, inmediatamente nos da la ecuación de la circunferencia. Eso no es novedad, ¿no? O sea, es muy obvio, digamos, gráficamente. Y podemos encontrar, por ejemplo, el punto medio, que era lo que veíamos. Esto, de hecho, a ver si lo puedo colocar de otro color. Eso, así. El punto medio, que no es tan fácil ponerlo a la mitad. Y otro tipo de operaciones también, como las veíamos en 2 dimensiones, pues también las podemos hacer en 3 dimensiones, ¿vale? Y entonces ahora lo que vamos a establecer pues son también pues las propiedades que hemos visto, ¿no? Ahora estamos hablando de vectores en 3 dimensiones que tienen 3 entradas, digamos la A1, la A2, la A3, ¿verdad? Y otro vector B con las mismas, o sea, con otras entradas. Y quiero que sean conscientes de que pues estamos aquí hablando en 3 dimensiones, pero por supuesto que pueden ser más, ¿no? Esa es la idea principal. Entonces tenemos, me voy a ir muy rápido, las mismas propiedades que veíamos en 2 dimensiones. Por ejemplo, A más B es lo mismo que B más A, ¿verdad? La conmutatividad, eso no es ninguna novedad, o sea, también pasa en 3 dimensiones. Si yo lo multiplico por un escalar, pues es lo mismo. O sea, yo si agarro A y lo multiplico por lambda, lambda veces A, pues ¿qué va a ser? Pues va a ser lambda veces A1, lambda veces A2, lambda veces A3. Y es una operación que agarra un vector y me regresa otro vector. ¿Sale? Existe también el elemento 0. El elemento 0, el vector 0, pero en este caso con coordenadas 0,0,0. ¿Sale? Entonces, claro, este elemento va a ser una consecuencia, por ejemplo, de agarrar A y restarle menos A, ¿verdad? Donde lambda ahora es menos 1 simplemente, o sea, este escalar es menos 1. Esto me va a dar de nuevo el vector 0. Si lambda es 0, ¿verdad? Si yo agarro el número 0 y lo multiplico por cualquier otro vector, agarremos el b, en este caso, ¿qué me va a dar? No me va a dar 0 como escalar, me va a dar el vector 0 y vuelvo y les hago hincapié en esto, que sí es un punto importante, créanme, muchos no se fijan en lo que están diciendo y escribiendo. Y bueno, en 3 dimensiones, pues igual se aplica sin ningún problema, ¿no? Entonces, todas las propiedades que vimos en la clase anterior con vectores en 2 dimensiones se aplican en 3 dimensiones y en más, ¿sale? Pero hay una nueva que no la habíamos visto, seguramente ustedes lo han visto, una nueva operación que quiero introducir en esta clase. Entonces, esa operación es el producto punto. Entonces, el producto punto es una operación, es un algoritmo que agarra dos vectores y me da un escalar, ¿sale? Por ejemplo, antes veíamos por ejemplo, la magnitud. La magnitud de un vector es una operación que agarra un vector y lo convierte en un escalar. Ahora voy a agarrar dos vectores
y los voy a convertir en un escalar. Y la operación la voy a realizar de la siguiente manera. Entonces, y esto lo escribo de esta forma. A.b es igual a A1B1 más A2B2 más A3B3. Donde yo les recuerdo cuáles son las entradas que estábamos platicando originalmente. Eso mejor lo voy a poner por acá. Entonces, el producto punto lo vamos a definir de esta manera. Es decir, voy a agarrar cada una de las componentes y la voy a multiplicar por entre ellas y las voy a sumar. Esto es una operación que definimos en este espacio vectorial de n, en general piénsenlo como de n dimensiones. Si estuviéramos hablando de vectores en 2 dimensiones, pues esta parte de acá no existiría simplemente, ¿no? Tendríamos nada más esta de acá, ¿sale? En 2 dimensiones. Entonces, es una definición, el producto punto es lo que quisiera en este momento que tengan muy en cuenta es agarro 2 vectores y el producto punto me regresa un escalar siguiendo esta regla que se puede extender desde 2 dimensiones, 3 o n dimensiones, ¿vale? Ahora permítanme platicarles de algunas propiedades de este producto punto. Seguramente ustedes pues, las han visto más de una ocasión. Es la primera propiedad del producto punto que yo les dejo que ustedes demuestren en su casa, que es muy fácil, es que A.b es lo mismo que B.a, ¿verdad? El producto punto es conmutativo, ¿sale? Una propiedad muy fácil. Por otro lado, es que el producto punto es distributivo frente a la suma, ¿verdad? Entonces vamos a imaginar que tengo un vector B y otro vector C, también de 3 dimensiones, o de 2, o sea, sí deben permanecer. Una cosa que deben tener en cuenta es que aquí estamos hablando de vectores en el mismo espacio, en el mismo número de dimensiones. Si son 2, son 2, si son 3, son 3, si son 4, son 4, y etcétera, ¿no? Si bien cuando, por ejemplo, ustedes están trabajando con fuerzas y se salen del plano de, digamos, de 2 dimensiones y se pasan a 3 dimensiones, pues simplemente le agregan una coordenada extra al vector, pero tienen que tenerlo en cuenta. O sea, estas sumas, esto que está aquí, tiene implícito que todos los vectores involucrados tienen la misma dimensión, es decir, el mismo número de entradas, ¿ok? Entonces es distributiva frente a la suma. Eso quiere decir que A.b es igual o sumado a A.c. Es decir, que la operación de sumar primero los dos vectores B y C y luego aplicar el producto punto con A al resultado es lo mismo de hacerlo individualmente, de A con B, A.b, y luego sumarle el A.c. ¿Sale? Si lambda es un escalar, entonces también voy a poder, por ejemplo, pensar en la asociatividad de, por ejemplo, lambda, que es un escalar, de A.b. ¿Cómo puedo realizar esta operación? Pues esta operación la puedo realizar primero haciendo el producto punto de A.b y luego multiplicarlo por lambda, o puedo agarrar primero lambda, multiplicarlo por A y a ese resultado hacer producto punto B, o al contrario, primero hacer lambda B y a ese resultado hacer lambda B punto A, ¿correcto? Entonces es asociativa en ese producto, en el producto punto. Otra propiedad que saldría de manera muy interesante, que sería, por ejemplo, si yo agarro el vector 0 y lo multiplico por cualquier escalar, por cualquier vector A, perdón, no escalar, por cualquier vector A. Recuerden que es el producto punto agarra dos vectores y me regresa un número, un escalar. ¿Qué número me regresaría? Si yo multiplico por
producto punto cero. Correcto. El número cero. Entonces, esta es una operación inversa a lo que veíamos antes acá, en el que yo agarro un escalar cero. Este es un escalar, fíjense, no tiene flechita. Por un vector cero, me da, perdón, por un vector cualquiera, me da el vector cero. Ahora, si yo tengo el vector cero punto, o producto punto, el vector A, entonces me da el número cero. ¿Sale? Son cosas que deben ya quedar muy claras para ustedes. ¿Vale? Y finalmente, esto pues más bien, más que una propiedad, es una cosa que resulta del producto punto. Si yo hago A punto A, ¿qué voy a obtener? Entonces A punto A, pues la regla me dice que es A1 por A1 más B A2 por A2 más A3 por A3, ¿verdad? En 3 dimensiones. O esto es lo mismo que A1 al cuadrado, A2 al cuadrado y A3 al cuadrado, ¿verdad? A1 al cuadrado más A2 al cuadrado más A3 al cuadrado. ¿Y esto a qué les suena? Ah, pues esto es justamente lo que decíamos que era la magnitud de A al cuadrado, por supuesto, ¿no? Porque la magnitud de A es la raíz de esta cosa, ¿verdad? Entonces, fíjense, ¿qué estoy diciendo? Que la magnitud de A, ¿verdad? Es la raíz de ¿qué? De A punto A, ¿verdad? Entonces ahora, fíjense que puedo asociar al producto punto también otra operación que habíamos introducido antes, que es la magnitud. Entonces, A punto A, que A es un vector cualquiera, pues es simplemente la magnitud de A al cuadrado. ¿Sale? Y es un resultado pues interesante que nos puede servir mucho y es muy útil y aplica para 2, 3 o n dimensiones. ¿Sale? Entonces creo que es muy claro en términos de asociar el producto punto con la operación que nos lleva a la magnitud de un vector. Bueno, y ahora para continuar con la discusión del producto punto, pues permítame regresar a mi graficador favorito y ahí lo que tenemos son dos vectores. Entonces yo estoy representando en 3 dimensiones dos vectores, digamos este vector y están juntos en el origen, ¿vale? Y entonces, una de las cosas, digamos, interesantes que ocurre en este tipo digamos, en 2 y 3 dimensiones, es que, bueno, en 2 es muy obvio, pues este par de vectores forman un plano. ¿Qué quiere decir eso? Pues, permítanme un momento, se los grafico acá. Básicamente, con estos dos vectores, fíjense, yo les puedo trazar una lámina que contenga esos dos vectores, fíjense. Esa es una lámina, vaya, aquí se me sale un poco, pero como ustedes pueden ver, para los dos vectores, pues puedo formar una lámina, ¿no? ¿Sale? Y entonces, si yo, por ejemplo, me decido a mover alguno de los vectores, pues consecuentemente esa lámina, miren que estoy moviendo este vector, la lámina también pues tiene que ir cambiando, ¿verdad? De acuerdo para mantenerse los dos vectores en esa misma lámina, ¿no? O sea, dos vectores en 2 dimensiones es muy obvio porque siempre te va a dar la misma lámina, ¿no? O sea, tengo 2 vectores en 2 dimensiones, aunque mueva uno, siempre van a seguir en el plano, digamos. Pero en 3 dimensiones, pues, que es lo que básicamente es un poco más desafiante de imaginarse, pues por eso se los estoy graficando. 2 vectores van a formar una lámina y esa lámina se va a mover conforme pues los dos vectores estén orientados, ¿no? Miren, por ejemplo, en la figura que les estoy mostrando, al mover este lo estoy dejando fijo y este lo estoy moviendo, ¿no?
Entonces la lámina se mueve de acuerdo a cómo se va moviendo ese vector. Es lo que quiero representarles aquí. Y espero haberlos convencido de que entonces dos vectores en 3 dimensiones pertenecen a un espacio de 2 dimensiones que es esta laminita. ¿Y eso para qué me sirve? Pues eso me sirve para definir un ángulo entre ellos, ¿verdad? Entonces, si yo tengo dos vectores A y B, voy a poder definir un ángulo entre ellos, porque ese ángulo es, como ya les acabo de demostrar, pues estos dos vectores pertenecen a un plano, y en ese plano yo puedo definir este ángulo, ¿sale? Y entonces, este ángulo, pues como los vectores pertenecen o sea, esta figura geométrica, pues esta que les estoy representando acá, es un triángulo en 2 dimensiones, pues este ángulo va a estar dado pues por la ley de los cosenos que conocemos, ¿no? Que es pues la generalización del teorema de Pitágoras. Entonces, pues claramente, digamos, en este caso, la longitud AB, voy a escribir la AB, la al cuadrado, ¿verdad? ¿Qué va a ser? Pues va a ser a al cuadrado más b al cuadrado, ¿verdad? Eso dice la ley de los cosenos, menos 2 veces a por b, ¿verdad? Por el coseno del ángulo. Si estuviéramos tratando esto como un triángulo, o sea, lo que espero me hayan entendido es que en 3 dimensiones, con dos vectores en 3 dimensiones, ellos pertenecen a un plano. O sea, yo ya puedo pensar que en ese plano hay un ángulo, ¿verdad? Y como es una figura ahora en 2 dimensiones, entonces yo puedo utilizar el teorema de los cosenos para establecer esta regla, ¿verdad? Pero ahora sí, bueno, esto viene de la geometría, y es algo muy típico. Entonces ahora sí, regresémonos a que son vectores, ¿no? Entonces, ¿qué es a al cuadrado? Pues ya lo vimos, ¿no? Es a punto A, ¿verdad? Entonces escribámoslo como A módulo al cuadrado. ¿Qué es b al cuadrado? Pues es lo mismo, ¿no? Es b al cuadrado menos 2 veces a módulo de A, perdón, la norma de A, la norma de B, coseno de teta. ¿Y qué es AB? Ah, pues la figura esta inmediatamente me permite construir este vector AB, ¿no? Recuerden que entonces sería B menos A. Entonces, por este lado voy a tener a B menos A al cuadrado, ¿verdad? Y vamos a dar los pasos con respecto al producto punto. Fíjense que aquí teníamos que el módulo al cuadrado de algo yo lo puedo ver como a punto A. Entonces vamos a ver este lado de acá como a, como b menos a punto b menos a, ¿sale? Entonces esto es b menos a punto b menos a, que va a ser igual a el módulo de a al cuadrado más la norma de a al cuadrado menos 2 veces a b coseno de teta. Entonces, vuelvo y repito, simplemente la figura que les mostré acá era para convencerlos de que dados dos vectores en 3 dimensiones, ellos pertenecen a un plano, ¿vale? Que es este que les mostraba yo aquí, ¿no? Si yo muevo uno de los vectores, el plano se va moviendo, pero en ese plano, pues yo puedo definir un ángulo entre los vectores, que es esta figurita de acá. Y en ese plano, entonces yo puedo utilizar la geometría del rectángulo, porque pues esa ya es bien conocida. Entonces, para eso utilizo la geometría del rectángulo. Ahora estoy traduciendo eso a lo que yo conozco, porque entonces A y B, pues es este vectorcito que yo puedo construir como B menos A, ya lo vimos, al cuadrado,
Y esta operación la voy a ver como el producto punto, ¿sale? Entonces, aquí voy a tener esta parte. A al cuadrado, pues de nuevo, sería igual a la norma de A al cuadrado y B al cuadrado lo mismo, y eso simplemente fue la traducción de esto. Ahora, ¿dónde nos va a llevar esto? Bueno, pues vamos a ver. Entonces, recuerden que el producto punto es distributivo, entonces yo voy a poder distribuir esta operación, porque estos son dos vectores y aquí también hay otros dos vectores, de tal manera que yo voy a poder decir que esto es b.b, ¿verdad? Menos b.a, que sería este con este con este, luego este con este, ¿verdad? Menos a.b menos, perdón, más a.a, ¿verdad? Y esto igual a todo lo que tengo de este lado. ¿Sale? Esto es un 2, que me quedó muy feito. Esto es un 2. 2. Va. Y entonces esto es b.b, es la norma de b al cuadrado, ¿verdad? Entonces es la norma de b al cuadrado. b.a y a.b es lo mismo, ¿no? Veíamos que la primera regla era que el producto punto es conmutativo. Entonces estas dos cosas son lo mismo. Entonces esto es menos 2 veces, si quieren lo escribo a.b. Y esto de acá, entonces sería más la norma de a al cuadrado, que es igual a todo esto que está acá. Entonces, claramente, este se simplifica con este se simplifica con este, y entonces, y el 2 se simplifica con este 2, y este menos con este menos, y entonces, ¿qué me ha quedado? Pues me ha quedado una interpretación geométrica del producto punto. El producto punto es igual a la norma de A por la norma de B por el coseno del ángulo entre ellos, ¿sale? O fíjense que ahora el producto punto nos ayuda a conocer el ángulo entre ellos, porque el ángulo entre dos vectores yo lo puedo entonces calcular a través de el producto punto a punto B. Estoy escribiendo, bueno, si los... Acá utilicé mayúsculas para los vectores, pero en esta figura los vectores son en minúscula, disculpen, pero espero que se entienda que, bueno, estos son vectores, ¿no? Y finalmente, entonces esto es A dividido entre B, ¿sale? Y esta es una cosa muy útil que pues, aplica para vectores en 2 y 3 dimensiones, en el que uno puede construir el ángulo entre los dos vectores. Es una interpretación geométrica interesante que le podemos dar a el producto punto. Otra consecuencia de la que podemos platicar es entonces, ya teniendo claro esta interpretación geométrica del producto punto, es que podemos platicar entonces qué pasaría, por ejemplo, si la norma de B es igual a 1, ¿verdad? O sea, si B es un vector unitario, más bien lo voy a escribir con gorrito, porque así escribimos los vectores unitarios, vector unitario. Si B es un vector unitario, entonces A punto B, gorrito, que sería igual, pues sería nada más a la magnitud de A por el coseno del ángulo θ, porque la magnitud de B es 1. Entonces, geométricamente, ¿qué estamos hablando? Si este fuera el vector A y este el vector B, pero gorrito, o sea, el vector unitario, entonces, ¿qué estaríamos? Estaríamos el coseno del ángulo, si este es el ángulo θ, pues ¿qué me daría? Me daría justo la proyección, ¿verdad?, de este vector sobre este. O sea, voy a dibujarlo aquí. Ya ahí se los mostré en 3 dimensiones, aquí se los dibujo en 2. Entonces, supongamos que este es el vector B, este es el vector unitario, y el otro es el vector A, y de hecho quizás lo puedo dibujar de otro color. Este es el vector A, ¿sale?
Y entonces, este es el ángulo, por supuesto, ¿no? Este de acá es el ángulo entre ellos, teta. Entonces, ¿qué es esto? ¿Verdad? Es la proyección de este vector A sobre B, ¿verdad? ¿Correcto? Es justamente esto de acá, ¿no? Esto sería A, la magnitud de A, coseno de teta, o sea, geométricamente pues sí, es inmediato. Y entonces así podemos construir la proyección de un vector sobre otro a través del producto punto. Porque si yo quiero saber, por ejemplo, cuál es la proyección del vector A sobre el vector B, no B gorrito, sino sobre este B de acá, pues lo que tengo que hacer es convertir este vector B en un vector unitario, que eso es una operación que vimos en la clase anterior, y tengo B gorrito, un vector unitario, y nada más es el producto punto de ese vector unitario con el vector A, y así tengo la proyección o qué tanto hay de este vector A sobre el vector B. Y esto se le conoce como la componente de A a lo largo de B, simplemente. Puede ser útil, por ejemplo, cuando uno trata de calcular el trabajo que ejerce una fuerza. Esta operación es útil porque a uno le interesa, o sea, si yo tengo una fuerza y recorro una cierta distancia, pues a mí el trabajo que es, pues es la fuerza, la cantidad de fuerza que hay sobre esa distancia. Entonces, en efecto, es el producto de la fuerza por esa distancia que estoy recorriendo, el producto punto. Entonces, pues como ustedes ven, en efecto, pues nos es útil esta definición o lo que vemos acá en términos de este ángulo. ¿Qué otras consecuencias se derivan alrededor de este ángulo? Pues son inmediatas, ¿no? De esta definición, bueno, más bien, de esta demostración, pues no es una definición. Entonces, pues ¿qué sale de inmediato? Entonces sale de inmediato que si A es perpendicular a B, pues ¿cuánto vale el producto punto? Claro, vale 0. Y no es el vector 0, es el número 0, ¿verdad? Si A y B son perpendiculares, entonces el producto punto es 0. Y es una manera en la que podemos construir vectores perpendiculares, porque su producto punto es 0. Otra consecuencia es la conocida desigualdad de Cauchy-Schwarz, y es que la magnitud de A punto B es siempre menor o igual a la magnitud de A por la magnitud de B, que es algo que les dejo a ustedes a demostrar en su casa, que es, digamos, muy fácil teniendo en cuenta esta consideración con respecto a todos los posibles ángulos θ que hay entre los vectores. Entonces, es la conocida desigualdad de Cauchy-Schwarz, que se demuestra muy rápido. Y finalmente, pues también la desigualdad del triángulo, ¿no? Que es A más B, ¿verdad? La magnitud de A más B va a ser siempre menor o igual que la magnitud de A más la magnitud de B. Y también la podemos demostrar gracias a todo lo que hemos visto del producto punto en esta clase. Entonces, para resumir, pues en esta clase nos cambiamos de 2 a 3 dimensiones. Operamos ya en 3 dimensiones, construimos vectores en 3 dimensiones, reconstruimos todo lo que estábamos viendo en 2 dimensiones, pero ahora en 3 dimensiones, y damos un paso más allá introduciendo una nueva operación que agarra 2 vectores y me da un número que es el producto punto, le damos una interpretación geométrica a ese producto punto y vimos una serie de propiedades de ese producto punto que son muy útiles a la hora de nuevo hacer operaciones con vectores. Pues muy bien, chicos, nos vemos en la siguiente clase.